Nos ubicamos, por favor, Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Uno de los temas más importantes y prominentes que se hallan en las Escrituras, a lo largo y ancho de las Escrituras, es el tema de la escatología. La escatología, ¿qué es escatología? Podemos preguntarnos. Bueno, la palabra escatología viene del vocablo griego escatos, que significa final o fin, último, y logos, que es un tratado, un estudio. Entonces podemos definir que la palabra escatología es el estudio de las últimas cosas, del final de las cosas, el estudio de las cosas finales. ¿Qué se estudia en escatología en la teología? Bueno, por ejemplo, temas como la muerte, ¿sí? ¿Qué pasa después de la muerte? La segunda venida de Cristo. El último día, el juicio final, esos son temas escatológicos. Ahora, podemos decir que toda la Biblia, todas las Escrituras, es un libro de escatología, un libro escatológico. ¿Por qué? Porque ya desde el comienzo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya Dios había anunciado un evento por venir. En este caso era la simiente de la mujer. Recuerdan que Adán y Eva habían pecado en el huerto del Edén, y el Señor, en vez de matarlos inmediatamente, les da una promesa. Génesis 3:15, la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza y las obras del diablo, las obras de la serpiente. Esa era una promesa escatológica para ese momento que ya se cumplió, pero era un evento escatológico. Hay muchas cosas de la escatología, muchas cosas que se anunciaban y que ya se han hecho, ya se han hecho realidad. Sin embargo, todavía estamos en espera de eventos finales, eventos futuros, como por ejemplo la venida o la segunda venida del Señor Jesús. Existen por lo menos dos reacciones cuando se habla de temas escatológicos a las personas. Unos los llena de mucho temor, los invade el temor, ¿verdad? Porque como no saben, como es incierto el futuro, entonces, no me hables de lo que va a pasar, no, es preferible ahorita, me da miedo la muerte, me da miedo eso de que venga Cristo y me quede, ¿verdad? Como muchos creen, ¿verdad? Y entonces los invade el temor, los invade el miedo. Otros simplemente toman las cosas escatológicas de manera de burla. De hecho, la palabra de Dios en 2 de Pedro, si no me equivoco, también habla acerca de burladores que dicen dónde está el advenimiento de su Señor. Y ellos simplemente piensan que la vida es un asunto de causas y efectos, ¿sí? No hay un propósito en la vida. Ellos están en pendiente del aquí y el ahora, el futuro yo mismo lo construyo. Ellos creen que nada es provocado o no tiene una finalidad, no tiene un propósito y que nada se dirige a un final donde nos vamos a encontrar con un creador. Esas son dos reacciones que hay cuando se habla de escatología con las personas. Sin embargo,
El énfasis que hace todas las escrituras cuando se hablan de los eventos escatológicos, cuando se habla del final de los tiempos, qué va a ocurrir al final de los tiempos, encontramos que Dios tiene dos propósitos, o un doble propósito, cuando se habla de, miren, observen lo que va a ocurrir al final. Hay dos propósitos. Número uno, a los que creen en el Señor, hablar de la escatología es un bálsamo para sus almas. Es un refrigerio. Ellos saben que están sufriendo, pero que al final eso va a ser revertido. Eso por un lado, darle consuelo y esperanza al verdadero creyente. Por otro lado, también es un llamado para disuadir el pecado de los incrédulos, ¿sí? De tal manera que los incrédulos de alguna manera vengan a la reflexión de los hechos que están haciendo en ese momento, porque ellos algún día se van a encontrar con el Creador y van a rendir cuenta de todo eso. Los debe causar temor y de alguna manera la escatología sirve también como un asunto para llevarlos al arrepentimiento. No es para manipular a las personas, la escatología no es para manipular, como una vez estuve en un evento de jóvenes y el predicador en ese momento inclusive dio fechas de cuándo iba a venir el Señor Jesús. Mire, y le daba fechas, y mire aquí, aquella allá, Israel y toda la cosa. Y ¿quién quiere recibir al Señor? ¡Wow! Ese poco de muchachos ahí recibiendo al Señor, porque los llenó de pánico, de temor, ¿verdad? De que ya sabían la fecha supuesta. Pero para eso no es la escatología. Fíjense, y quiero traer un extracto, ¿verdad?, de nuestra confesión, la Confesión de Londres de 1689, en el capítulo 32, párrafo 3, el último párrafo de la confesión, nos dice cuál es el propósito de la escatología, y me parece muy importante porque eso tiene mucho que ver con el texto de hoy. Dice este párrafo, lo cito: así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para ser de mayor consuelo a los piadosos en su adversidad, así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan, de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Entonces, la escatología tiene ese propósito. Por un lado, disuadir el pecado de las personas, hacerlo entender. Por otro lado, darle consuelo. Ustedes van a recibir recompensas. A mayor sufrimientos, mayores glorias. ¿Y esta introducción por qué tan larga, pastor? Bueno, porque precisamente Santiago usa la escatología en este sentido, o en estos dos sentidos. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, fíjense desde el capítulo 3, comenzando con esa advertencia que Santiago le da a aquellos que se estaban colocando como maestros. ¿Recuerdan? Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos. Hay un evento escatológico, los estaba trasladando al final de los tiempos. Recuerden que van a recibir mayor condenación si ustedes lo hacen mal. Para disuadirlos, para hacerlos estremecer de lo que estaban haciendo. Luego les habla de lo importante que es cuidar sus bocas, lo que sale de sus lenguas, de sus labios. Y luego los llama a decir: mire, ser maestro o conocer las Escrituras no lo es todo para ser un maestro de las Escrituras. Necesitan vivir lo que predican. Por eso los llama en el versículo 13 del mismo capítulo 3: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A estos mismos maestros, a estas mismas personas que se estaban colocando como maestros. Muestre por la buena conducta. Entonces, si tú quieres ser maestro, recuerda que el día final vas a rendir cuenta de eso. Por lo tanto, concéntrate en tener una buena conducta para ser un correcto maestro, porque vas a rendir cuenta. Siempre Santiago tiene en la mente la escatología, lo final, el evento futuro. Luego
les habla a estos hermanos en el capítulo 4 acerca de que ellos deben andar en humildad. Tienes que andar en la sabiduría de lo alto y no en la sabiduría del mundo, diabólica, mundana, sino en la sabiduría de lo alto. Y para andar en la sabiduría de lo alto, debes andar humilde delante de Dios, porque Dios da gracia a los humildes y resiste al soberbio, al altivo. Entonces, mira al Señor, arrepiéntete de todas las malas actitudes y empieza a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Sé manso delante del Señor, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Una vez más, un evento escatológico, Él os exaltará al final. Luego les dice, entonces no murmuren. Estoy haciendo un pequeño repaso. Entonces no murmuren. Versículo 12, miren, del capítulo 4. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Otra referencia al evento escatológico del juicio final. Solo uno es quien puede dictar quién se salva y quién se pierde. No tú. No te corresponde a ti emitir juicios incorrectos de contra tus hermanos. Y luego los llama, les dice, no vivan entonces sus vidas de manera secularizada. No vivan entonces su vida dejando a Dios de un lado. Versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá y haremos esto y ganaremos. No. Recuerden, versículo 14, cuando no sabéis qué será el día de mañana, porque que vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No tienen ustedes el control del día de mañana, por lo tanto, deberían decir si el Señor quiere, es decir, coloquen al Señor en sus planes, pídanle, consulten al Señor, pídanle permiso al Señor de sus planes, porque Él es el que tiene el control de ellos. Y lo último que vimos es en el versículo, el capítulo 5, llama a los ricos. Fíjense que todo esto lo estoy dando porque hay un evento escatológico que tiene Santiago en la mente y le está dirigiendo a estos grupos de la iglesia. Aquellos que estaban viviendo secularizados le dice, algún día te vas a encontrar con Dios, es el que tiene el control. No deseches a Dios porque te vas a encontrar con Él. Y a estos ricos opresores les dice, y ya lo vimos anteriormente, versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces Él se traslada, no se muevan de esa manera, no sean opresores de los débiles, de los que tienen menos recursos que ustedes, porque ustedes están recibiendo mayor condenación, están acumulando, en vez de riqueza, están acumulando más condenación para el día final. Y entonces, todas estas palabras, usa la escatología Santiago para disuadir del pecado a estos hermanos, ¿sí? Hasta ahora lo había hecho de esa manera. Ahora va a usar la escatología también, ahora para animar a los que estaban sufriendo. Disuadir del pecado y animar a los creyentes, a los piadosos. Y eso es lo que va a hacer Santiago desde el versículo 7 del capítulo 5 en adelante. Ahí dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Esa palabra por tanto es un conectivo de conclusión. Ese conectivo significa que todo lo anterior está juntamente relacionado con lo que Él quiere dar ahora. Antes había usado la escatología para disuadir del pecado, para confrontar, ustedes se van a enfrentar delante de Dios, entonces dejen esas actitudes y ahora usa lo mismo, el mismo recurso con la otra intención que las escrituras enseñan, que es animar a los que por tanto, tengan paciencia ustedes los que están sufriendo. Eso es lo que va a hacer Santiago en esta sección de su carta. Al igual que habíamos aprendido en las últimas dos predicaciones, también hay un quiasmo aquí, qué raro. Hay un quiasmo hebraico aquí, ¿sí? Los versículos 7 y 8
corresponden, son igual, similares, tienen una... es lo mismo que los versículos 10 y 11, ¿sí? Eso quiere decir que el tema principal o el énfasis que quiere hacer Santiago está en el versículo 9, en el versículo 9. Los versículos 7 y 8, ¿qué título le podemos poner? ¿Qué nombre le pondremos? ¿Sí? En los versículos 7 y 8, Santiago hace un llamado a cultivar la virtud de la paciencia. Vuelvo a repetirlo. Llamado a cultivar la virtud de la paciencia. Esos son los versículos 7 y 8. Los versículos 10 y 11, que es la otra parte, lo último, también podemos ponerlo, un llamado a cultivar la virtud de la paciencia. Y el versículo 9 es el tema principal de Santiago, lo que él quiere reflejar, lo que él quiere resaltar. Lo que dice entonces en el versículo 9 es un llamado a la perseverancia en la virtud de la paciencia. A perseverar en la paciencia. Llama a la paciencia, luego vuelve a llamar a la paciencia, pero en el medio es persevera en esa paciencia. Si eres paciente, sigue siendo paciente. No dejes de serlo. Es el llamado de Santiago. Entonces, vamos a ver otro quiasmo, otro más, aquí en la epístola de Santiago. Versículos 7 y 8, y luego vamos a ver los otros últimos versículos 10 y 11. Y por último dejaremos el versículo 9. Vayan conmigo entonces, versículos 7 y 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. ¿A quién se estaba refiriendo por tanto, hermanos? Anteriormente, los versículos anteriores, él había fustigado fuertemente a los ricos opresores. Ustedes se van a enfrentar con Dios, ustedes están viviendo para ustedes se están engordando para un día de matanza. Ustedes se están acarreando la condenación. El versículo 6, fíjense el versículo 6. Habéis condenado, estos son los ricos, habéis condenado y dado muerte, no dice al pobre, dice al justo. Y él, ¿quién es él? El justo no os hace resistencia. Ya él le ha dado un encomio a este grupo que está recibiendo la injusticia de los ricos. Les está diciendo, ustedes son justos, no solamente porque son pobres, eso no es la justicia. La justicia está porque ellos están llevando correctamente la aflicción o la injusticia que se le estaban haciendo. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia, tal como el Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte. Ya yo lo expliqué anteriormente. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Es ese grupo. Santiago ahora se dirige a aquellos que están siendo oprimidos, que están llevando fuertemente por estos ricos, están siendo los vasos los que están llevando la injusticia, ¿sí? Los contenedores de la injusticia de los ricos o de estos hermanos ricos que estaban viviendo para sí mismos. Y Santiago entonces le dice, hermanos míos, o por tanto hermanos, tened paciencia. La palabra paciencia aquí es diferente a la palabra paciencia que aparece en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos una vez más, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta paciencia en el capítulo 1, versículo 3, y que también se repite en el versículo 4, donde dice, mas tenga la paciencia su obra completa, la palabra allí es upomone, ¿sí? Upomone, que significa o que tiene que ver con soportar una circunstancia difícil o gravosa, soportar la circunstancia. Sin embargo, la palabra que usa Santiago aquí cuando dice tener paciencia en el versículo 7 del capítulo 5, es otra palabra que es macrotumeo. Macrotumeo
tiene que ver con soportar a las personas. Soporta a las personas que te agreden. Por un lado, les dice, ¿cómo debemos soportar las aflicciones? Bueno, cuando las aflicciones pasan, Dios te va a dar paciencia para soportarla. Tienes que tomarlo con sumo gozo para soportar, y eso te va a dar paciencia, sí, upomone, largura de ánimo, pero en la circunstancia. Pero ahora tú sabes de dónde viene la aflicción. De aquí tú sabes que Dios tiene el control. ¿Sí? Tú sabes que Dios tiene el control y de alguna manera, bueno, no puedo hacer nada para cambiar esta situación. Pero cuando nos enfrentamos a una persona y nos hace algún daño, nos hace una injusticia, ¿qué es lo que esperamos hacer? Vengarnos, cambiar el panorama. Ya yo sé de dónde viene la fuente de mi aflicción, de dónde viene mi injusticia. Y entonces Santiago le dice, tengan paciencia con aquellos que son injustos con ustedes, que tú puedes identificar, que tú puedes señalar, esa persona exactamente la puedo identificar, esa persona me ha hecho daño, esa persona es injusta conmigo, y Santiago le dice, ten paciencia, soporta a esa persona. No es fácil la vida cristiana. Es contraintuitiva nuestra naturaleza caída, hermanos. El llamado que hace Santiago va más allá de las fuerzas humanas, ¿sabe usted? Más allá de la fuerza humana, más allá de la lógica humana. Bueno, por un lado yo puedo, bueno, está bien, Señor, tú lo permitiste, yo lo soporto, pero no, que no me lo venga a Él a hacer a mí. Eso es lo que está diciendo. Soporta a aquel que está provocando tu infelicidad. Soporta a aquel que está provocando tu situación penosa. Y es lo mismo que enseñan las Escrituras. Vayan conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2. Ahí mismo, una hoja después. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los de difícil de soportar. Esa es la enseñanza cristiana. Un creyente que dice ser creyente y dice, no soporto a este hermano, no es creíble su confesión de fe. Decir, no soporto a la persona, hay algo que está fallando en su cristianismo. Eso es lo que está enseñando Santiago. Sí, tú puedes hablar con la persona, enseñarle en qué te ha fallado, en qué te ha ofendido, pero de ahí a decir no soporto ni ver a esa persona, allá hay algo mal. Eso no es de cristiano, eso no es de cristiano. Santiago dice también, ¿hasta cuándo será eso? Tened paciencia hasta allá lejos, a donde tú no sabes, hasta la venida del Señor. ¿Qué significa eso, Santiago? Bueno, que hasta que Cristo aparezca, tú debes cultivar en tu vida el soportar a tus hermanos en la fe. Y eso no es de la noche a la mañana. Es un trabajo que tienes que hacer, pero hay que hacerlo. Señor, dame amor por mis hermanos. No. Empieza tú a amar a tus hermanos. Empieza tú a perdonar literalmente a tus hermanos. Hay que perdonar. Esa es la palabra de Dios. Hay que seguir adelante y hay que tender la mano aunque me ha hecho daño. Hay que perdonar. Como Cristo te perdonó a ti, porque tú no eres una tremenda joya, ¿verdad? Cristo te perdonó todos los pecados y no te los toma en cuenta. Cristo no dice, ay, viene otra vez. Con lo mismo. No, no. El Señor es paciente contigo, ¿cierto? Así debe serlo con tu prójimo, el que es igual a ti. Tú no eres mayor que nadie. Tú debes soportar y debes perdonar. ¿Cuántas veces perdonaré?
70 veces 7. Entonces, bueno, agarre un cuaderno y empiece a perdonar y empiece a llevar la cuenta. En algún momento te vas a perder. Perdona, largura. Perdona a los hermanos que son de difícil de soportar. ¿Hasta cuándo? Dice hasta la parousia, es la palabra en griego, la parousia de Cristo. ¿Qué significa parousia? La palabra parousia es un término escatológico para hablar de la venida física de un monarca a su reino. ¿Ok? La venida física. Cuando Santiago usa la palabra parousia, no es, bueno, hasta que Cristo quiera. No. Hasta que Cristo aparezca en carne y hueso. Hasta ahí. Se acabó el perdón. No. Hasta ahí, hasta ese momento, debes seguir cultivando la paciencia, el soportar. El soportar. Hasta allí. La palabra parousia se hablaba de aquel monarca que llegaba y lo que hacían las personas era esperar ese momento en que por fin el rey llegó porque iba a poner orden en esta situación. Así debe vivir el creyente. Yo voy a dejar esto en las manos del Señor porque algún día Dios va a ver esto y va a rendir cuenta y va a dejar todo como debe estar. En pocas palabras, Santiago enseña que mientras estemos, hermanos, de este lado de la eternidad, no debemos dejar de perdonar, no debemos dejar de soportar y siempre experimentaremos injusticias. Siempre. No dice allí, tened paciencia hasta que soportes la prueba. No, hasta la venida del Señor. Es decir, que antes de la venida del Señor siempre habrán situaciones de injusticia, de aflicciones, de pruebas difíciles. Hasta ahí. Siempre se experimentarán injusticia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda carta a Timoteo. Versículo 3. Capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Debería no más bien ser que los malos van a recibir cosas malas. Bueno, la palabra dice que los que quieren vivir piadosamente van a recibir cosas malas. Esta paciencia de la cual habla Santiago también está relacionada con una esperanza. Fíjense, no se vayan de Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hay una esperanza no solamente cuando venga el Señor, sino que hay algo que yo estoy esperando en ese momento. ¿Qué será? Bueno, está relacionada también a que la persona cambie. La palabra macrotumeo no es solamente retraerme de mi ira ante otra persona, sino también tener la esperanza de que la otra persona pueda reaccionar con lo malo que está haciendo o de alguna manera cambie, pero eso no está dentro de mis manos, eso está en los planes y en las manos de Dios. Por eso yo debo ser paciente esperando, si Dios quiere, cambie al otro. Pero eso no me toca a mí cambiar la mente de las personas. No le toca a la esposa cambiarle la mente al esposo, ni viceversa. No nos toca. Le toca a Dios. Por eso es que dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Si el labrador siembra, lo siembra con esperanza. Si tú siembras, cultivas paciencia, es lícito que tú esperes un buen fruto de la paciencia que estás teniendo. Ese es el punto. Entonces, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Alguien dijo, como creyentes debemos morir pensando que el creyente difícil va a cambiar. Y Santiago entonces lo ilustra con el ejemplo del labrador. El labrador trabaja, es juicioso dándole, ¿verdad? Trabaja fuerte, duro, fuerte,
pero dice, espera la lluvia, cosa que no está en las manos del labrador. Si fuera por el labrador, no solamente da la lluvia en el tiempo correcto, sino la cantidad correcta, ¿cierto? Así nos gusta a nosotros, tener el control de todo. Pero en las Escrituras dice, haz lo mismo que hacen los labradores. Ellos trabajan fuerte, ellos cultivan todo, preparan todo el terreno y están simplemente esperando que Dios se manifieste en su vida. Se manifieste dando la lluvia temprana y tardía. ¿A qué se refiere la lluvia temprana y tardía? Eso es muy importante, hermanos. Cuando se habla de la lluvia temprana, se está hablando acerca del tiempo, el periodo de otoño, que es el tiempo de la siembra. ¿Para qué sirven esas lluvias? Precisamente para hacer germinar la semilla, ¿sí? En el periodo de octubre, noviembre, por allí. Otoño. Ok, perfecto. Y la lluvia tardía, ¿verdad? Que dura como 6 meses, ¿verdad? Es en tiempo de primavera, es decir, entre los meses entre abril o mayo. ¿Para qué sirve esa lluvia posterior o tardía? Para la maduración de la semilla. Se necesitan esos dos tiempos. Es un proceso lo que está diciendo Santiago. Recuerden que a Santiago le gusta ilustrar todo, ¿sí? Le faltó fue una pizarra o títeres de todo para hacernos entender cómo es el proceso de la paciencia. La paciencia, dice, es como aquel labrador que trabaja, que hace su parte y espera que Dios haga la suya. Así se trabaja. Y si Dios no hace, Dios es el soberano, pero tú no eres el soberano, tú eres el empleado. Tú eres el que está subordinado. Dios no te va a rendir, no te va a pedir cuenta si germinó la semilla o no de la paciencia. Dios te va a pedir cuenta si sembraste en ti paciencia o no. Cultivando la paciencia en tu vida, soportando, perdonando la paciencia. Esa actitud, hermanos, debe mantenerse entonces, dice allí, hasta el día del Señor, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, una vez más la parousia, la llegada visible del Señor, se acerca, se aproxima, está más cerca de lo que tú crees. Sí, ha durado más de 2000 años, pero está más cerca de lo que tú crees. ¿Cuándo llegará? No lo sabes. Dios no quiere que lo sepas, Dios quiere que estés preparado. Cultivando la paciencia en tu vida. Que cuando el Señor llegue, hermanos, te haya siendo como Él quiere que hagas. Te haya siendo fiel. Y no que te recuestes y digas, bueno, mi Señor tarda en llegar. Y te embriagues y maltrates. No, así no se espera el Señor. Se espera haciendo lo que Él dijo que se hiciere. Yo no sé en qué momento vendrá, pero cuando Él llegue, que me haya siendo así como Él mandó. Así debe vivir a la luz de la eternidad, a la luz del futuro, a la luz de la venida del Señor. ¿Cómo estás viviendo tú hoy? La única manera de empezar a vivir correctamente hoy, en el presente, es recordando que algún día te vas a encontrar con Dios. Y tus decisiones de ahora, tú sabes que Dios las va a sopesar. Eso te debe llenar de temor. Eso te debe llenar de temor. Y es interesante en el versículo 8 que dice, tened también vosotros paciencia, le vuelve a afirmar la paciencia, pero ahora en otra connotación, y afirmad vuestros corazones. La palabra afirmar tiene que ver con profundizar, arraigar más. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras hay tribulación, mientras hay injusticia, mientras hay esas aflicciones, por lo general, imagínense un viento fuerte con una planta. ¿Qué es lo que pasa con esa planta? Quiere desarraigarse, quiere salir volando. Y lo que dice Santiago es, afírmalo más, o sea, vuelve a cavar más profundo y ciméntalo más, porque aunque las pruebas son difíciles, las pruebas son duras, la situación es horrible, es incómoda, eso te puede afectar de tal manera que te puedas desarraigar.
Entonces dice, teniendo paciencia y síguete afirmando, no te descuides, porque en este tipo de situación tambalea nuestra fe, hermano. Tambalea, es fácil que tambalee nuestra fe. Versículos 10 y 11 complementa la idea de los versículos 7 y 8. ¿Cómo lo complementa? Los llama entonces a andar en paciencia, y lo que hace es, ya no hace una ilustración del labrador, ahora busca ejemplos bíblicos de paciencia, ¿sí? Es lo mismo. Los llama a la paciencia, pero mira, ahora no solamente observa cómo es la paciencia de un labrador, de un buen labrador, ¿no? También observa la paciencia de estas personas que la Biblia, las Escrituras enseñan. Son dos tipos, o dos ejemplos que coloca Santiago. Número 1, versículo 10. Hermanos míos, tomad, asuman, miren, observen, noten muy detenidamente. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿a quién? A los profetas. Los primeros que él menciona son los profetas. ¿Quiénes eran los profetas en el Antiguo Testamento? Eran los emisarios de Dios, eran la boca de Dios en la tierra. Lo que ellos decían era porque Dios se lo había comunicado. Y si era la palabra de Dios que salía de la boca de estos hombres, ellos deberían ser dignos de respeto. No por la persona, sino por lo que ellos estaban comunicando. Era Dios, hermano. ¿Entiendes el asunto? Era nuestro Dios creador, que se acerca a la humanidad y le quiere hablar y usa hombres falibles, comunes y corrientes. Y la dignidad no está en el hombre como tal, la dignidad está en la palabra. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Y eso ustedes lo pueden comprobar en el Antiguo Testamento con los profetas. Los persiguieron también. Mateo 5 nos dice, si a mí me han perseguido, sabed que a ustedes también nos perseguirán. En Mateo 5 dice que también sus padres han perseguido a los profetas. Bienaventurados sois si por mi causa os persiguen. Los profetas que no merecían persecución. No, escuche bien, no merecían por su investidura. Aún así sufrieron. ¿Y cómo sufrieron? Es la pregunta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tal como ellos sufrieron la persecución, algunos sufrieron maltrato, algunos sufrieron quejas, murmuraciones, calumnias, críticas, otros fueron llevados, los oprimieron, los pusieron presos, los mataron, y aún así ellos fueron fieles en predicar la palabra de Dios. Ellos no se vendieron al mejor postor, como Balaam, no. El verdadero siervo de Dios no se vende a cualquier postor, él es fiel a enseñar la palabra de Dios. Soporta con paciencia. Entonces, lo que habla Santiago es, el ejemplo de los profetas es un ejemplo bueno, correcto. Mira la historia de los profetas y verás que ellos también sufrieron grandes cosas. ¿Acaso no estuvo Elías encerrado en una cueva en un momento pensando que él era el único que había quedado de todos los siervos de Dios? Estaba afligido, estaba atemorizado, pero el Señor le dijo, no te preocupes, tú no eres el único, yo he reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal. El Señor lo anima. Pasamos por tiempos difíciles, por tiempos que nos desaniman, cosas que nos hacen las personas, pero aún así sigamos el ejemplo de los profetas, que a pesar que llevaron duro también en la vida, ellos fueron fieles y predicaron el evangelio del Señor, la palabra de Dios. Segundo ejemplo, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Esta frase es lo mismo del capítulo 1, ¿recuerdan? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es lo mismo.
Recuerden que estamos considerando a aquellos que sufren y son bienaventurados porque la prueba de ese sufrimiento los fortalece en la fe, ¿cierto? Entonces, ahora les voy a dar otro ejemplo. Probablemente ustedes no sabrán todos los ejemplos de los profetas, es lo que está diciendo Santiago, pero les voy a dar un ejemplo más. Y este sí es verdad que tienen que conocerlo. Job. Habéis oído. Es interesante porque Santiago con sus palabras está dando a entender cómo era su audiencia. Para él probablemente no sabían, ¿verdad? Su audiencia no sabía todos los profetas, aunque yo lo dudo porque eran judíos. Pero bueno, vayamos al hombre más paciente del mundo, ¿verdad? El hombre más paciente del mundo, Job. Habéis oído la paciencia de Job. ¿Quién fue Job? Hermanos, si a nosotros nos hubiese llegado la historia de Job, en el capítulo 1, diciéndonos, Job, un hombre perverso, inmisericordia, injusto, cruel, despiadado, le vino gran aflicción y luego conoció al Señor. Nosotros podremos decir, está bien, qué bueno, podemos sentir paz, pero no. La Biblia dice que era un hombre perfecto, justo y bueno. Perfecto en todos sus caminos, justo, santo, piadoso, el hombre más piadoso, y le sobrevino muchos males. Como decía Asaf, en vano he lavado mis manos entonces. ¿Para qué vivir tanto? Como decimos aquí, ¿para qué nadar tanto si muero en la orilla? Eso puede ocurrir en nuestras vidas. El hecho de que seamos hijos de Dios no quiere decir que estemos exentos de aflicciones. Lo que se nos dice es que el Señor está con nosotros, tal como estuvo con Job. Pero lo más importante, lo que quiere resaltar Santiago, no es los sufrimientos de Job, sino el propósito en los sufrimientos de Job. Eso es lo que resalta Santiago. Miren, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Cuando dice el fin del Señor, está hablando del propósito o el final que le dio el Señor a Job. Vayan conmigo, Job 42. En los primeros versículos, capítulo de Job, nos habla de que era un hombre piadoso delante del Señor, hacía sacrificios por él y por su familia, y aún así Dios le dio permiso al diablo para que acabara con toda su fortuna, acabara con sus hijos y lo dejara en la ruina, y también le dio una enfermedad horrible en la piel. Job pudo haberse quejado. Sí, en algún momento de hecho se quejó de haber nacido, pero no le atribuyó la culpa a Dios en ningún momento. Y él soportó, llegaron sus amigos, la idea era consolarlo y terminaron diciendo, tú tienes un pecado oculto, confiésalo. Pues yo soy íntegro. No, eso es mentira, ya pecaste. Lo juzgaron inmisericordiamente. Capítulo 42. Llega el Señor, Dios Todopoderoso, se le presenta a Job porque Job dijo, ojalá yo pudiese, Dios quiera que yo pudiese saber por qué me está ocurriendo esto. No entiendo por qué un justo como yo está sufriendo, pero ¿quién dice que yo pudiese hablar con ese Todopoderoso para que me explique? Y llega el Todopoderoso. ¿Tú quieres que te explique? Déjame hacerte algunas preguntas antes. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo esto? ¿Quién le dio términos al mar? Dime, ¿tú estuviste conmigo cuando hice la creación? Respóndeme. A eso Job dijo, no, yo no soy nada. Yo no soy nada. Si Dios me quiere... ya lo hemos entendido. No somos nosotros para pedirle explicaciones a Dios de lo que nos pasa. El domingo pasado robaron a un hermano de nosotros, ¿verdad? El día siguiente me robaron a mí. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, Señor, pero ¿por qué permites eso, un hijo de Dios? No. El Señor tiene un propósito. Y fíjense, y podemos sufrir con esas injusticias, pero el Señor nos llama a soportar.
Respondió Job a Jehová y dijo, después de todo lo que le dijo el Señor, vean los capítulos anteriores: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El hombre más justo de la tierra en ese momento se arrepintió por haber entendido mal a Dios. Versículo 7. Y aconteció que después que habló Job estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Lo de la prosperidad dicen aleluya. El final de Job, él ganó más de lo que ganó materialmente. Él ganó más conocimiento de Dios. Y aunque Dios lo enriqueció mucho más, él no dijo, ahora sí estoy contento. No. Él dijo, estoy satisfecho, ahora te conozco más. Porque hubo un propósito en el plan de Dios para él. Era difícil, era rudo para él, para su aflicción. Pero Dios no hace nada sin propósito, y eso es lo que dice Santiago. Miren el fin que tuvo. El Señor le dio ese fin porque tenía un propósito con Job. Por lo tanto, si Job fue paciente con la providencia de Dios y paciente también con los que lo estaban maltratando de alguna manera, también sigamos ese ejemplo, es lo que dice Santiago. Porque recuerda, ¿quién es el que produce eso? Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso es lo que demostró Dios con Job. Dios no estaba airado con Dios. Dios no quería la destrucción de Job. Dios se mostró misericordioso con Job y Job lo entendió. Job lo entendió. C.P. Ploy dice, fijaos en el fin, esperad la venida del Señor con paciencia, el juez está delante de la puerta, fijaos, pobres y oprimidos, ahí viene un Dios rico con su corazón y sus manos colmados de misericordia y compasión para con vosotros. Es un llamado. Recuerda quién está en control de este asunto. No solamente de las circunstancias externas, también de la dificultad que puede haber con un hermano en la fe. Para terminar, versículo 9. Es el centro a donde quiere apuntar Santiago. Ya les ha dicho que deben cultivar, deben trabajar la paciencia con sus hermanos. Les ha dado ya los ejemplos, ¿verdad? Y en el versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Recuerdan cuál es la primera tentación en la tentación? La primera tentación en la tentación es quejarse de dónde viene la tentación. El capítulo 1 dice, bienaventurado, el versículo 12, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. Él no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. El primera tentación o la primera prueba en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la justicia es, ¿a quién le atribuyo la culpa de esto? ¿Qué me está pasando? ¿Quién será? ¿Quién será? En este caso, en el capítulo 1, no le echen la culpa de esto a Dios, aunque Él tiene el control, pero esto no es culpa de Dios, es de ustedes, de sus propios corazones, ¿cierto? En el capítulo 5, hace lo mismo, si tú recibes aflicción, si recibes injusticia, no andes por ahí, es culpa tuya, es culpa de aquel, es culpa del pastor que no me presta atención, es culpa del hermano que no me presta atención, por eso es que no vengo más a la iglesia.
Porque es culpa de ellos, es culpa del otro que yo estoy sufriendo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis ¿qué? Una vez más, mira el fin. Mira la escatología, siempre presente, siempre presente. No te quejes, aunque sepas de dónde viene la fuente de tu aflicción. No te quejes. Dios está en control y Dios quiere algo bueno contigo. ¿Acaso Él no es paciente y compasivo contigo? ¿No tiene Él misericordia y Él tiene el control de todo este asunto? No te quejes de la situación, lo que dice Santiago. No te quejes ni murmures contra tu prójimo, contra tu hermano. No lo hagas. Dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Esa frase es una frase de un juicio, de un litigio judicial. El juez está listo para entrar en la sala penal y emitir el juicio. Eso es lo que significa. Cuando alguien está, bueno, nunca he estado yo, por ejemplo, pero se supone, me imagino, que en esa sala llegan todo el jurado, todo, ¿verdad? Y luego están esperando hasta que llegue el juez. Ese es el hombre más esperado allí en la sala, porque es el que va a emitir el juicio. Y Santiago le dice, ustedes están en esa espera. Esperen un poco más. Dios no está durmiendo. Dios no está siendo ocupado en otras cosas. Dios está esperando el momento preciso para dar el paso adelante y juzgar la situación. Entonces, no te quejes tú. Entrega tu queja al Señor. Me ha fallado contra Él o en cuanto a mi prójimo, el Señor dice, paciencia, paciencia. Dios se encargará de esta persona. Simon Kistemaker dice, quejarse y rezongar es lo contrario de estar gozosos y agradecidos. Aunque a veces el creyente puede encontrarse viviendo situaciones poco envidiables, lo cierto es que cuando comienza a quejarse, cae en pecado. Peca porque acusa de alguna manera, indirectamente a Dios, de la desgracia que está sufriendo. Y es así. ¿Cuál es la solución entonces de Santiago? No caigan en la tentación de echarle la culpa a Dios, de echarle la culpa al hermano, ¿verdad? No se quejen, entreguen su carga al Señor, no se afanen, entreguen esta situación a Dios. Dios es el juez de esta situación. Y eso de quejarse es como un momento de explotar. ¡Ay, ya no aguanto más! Cultiva la paciencia y persevera en esa paciencia. Sigue perseverando. Aguanta. No caigas en la tentación de quejarte antes del juicio. Es lo que está diciendo Santiago. Aprendemos, número 1, hermanos, para terminar. ¿Qué aprendemos? Número 1. Las injusticias siempre estarán presentes en nuestra vida cristiana. No te olvides de eso. Prepárate. Las injusticias siempre estarán presentes en la vida cristiana. Número 2. Aprende a confiar a Dios, aprende a confiar en el Señor en medio de la injusticia, viendo el final de los tiempos. Aprende a confiar en Dios en medio de la injusticia, viendo el final de los tiempos, a la luz del futuro que espera. En tercer lugar, aprendamos a amar a nuestro prójimo como Dios quiere que lo hagamos. Aprendamos a amar a nuestro prójimo como Dios quiere que lo hagamos, perdonando, soportando los unos a los otros. Hermano, la vida cristiana se vive correctamente a la luz del día final. Si te olvidas que en algún momento vas a rendir cuenta de todos tus actos, todos tus pensamientos, todas tus palabras ociosas, de todo lo que haces, si te olvidas de eso, vas a ir cayendo en pecado y vas a acumular para ese día. Ese día es inevitable. Ese día no te vas a escapar. No vas a engañar a Dios. Si tú piensas en ese día, trabajarás
correctamente hoy para que puedas estar preparado para ese día final. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor. ¿Cómo nos confronta esta carta, esta hermosa carta de Santiago? En este caso a sus lectores que estaban en la dispersión y tenían grandes dificultades, y cómo se maltrataban entre ellos mismos. Y la única manera, Señor, de solucionar era mirando el juicio final, era teniendo una mente escatológica, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera, para que todas nuestras decisiones, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones se filtren a la luz de que algún día estaremos compareciendo ante el tribunal de Cristo. Ayúdanos a estar persuadidos de esto y ayúdanos a tener temor y temblor de esto, de tal manera, Señor, que cuando estemos delante de ti no salgamos avergonzados. Bendice esta audiencia. Ayuda, Señor, a que en cada ámbito en que nos desenvolvamos, Señor, podamos honrarte, Señor, sabiendo que vamos a rendir cuenta. Los esposos amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Las esposas sujetándose a los esposos como la iglesia se sujeta a Cristo. Ese es tu mandato, Señor. Los hijos obedeciendo a los padres porque es tu voluntad. Los siervos, los que están empleados, trabajando como para el Señor, con excelencia. Los que son empleadores, los que dan trabajo, los que tienen la capacidad de emplear a otros, Señor, que amen a sus empleados, que le den correctamente, Señor, que sean justos en el trato. En cada una de nuestras áreas, Señor, que podamos andar con justicia, porque tú darás el pago al final. Ayúdanos a que eso nunca se nos olvide. Y gracias, Señor, por tu palabra, y que podamos entender también, Señor, que esta audiencia en esta mañana puede entender también que si no se ha arrepentido de sus pecados, va a comparecer delante de ti y no será con misericordia, Señor. Hoy es el día de misericordia y de salvación. Tú ofreces salvación y vida eterna hoy. Pero si se acaba su vida hoy o mañana, o tú llegas personalmente, tú darás el pago a aquellos que nunca te obedecieron, Señor. Oh, que eso nos llene de temor. Y que eso persuada, Señor, a las personas que escuchan en esta mañana, a que vengan y se arrepientan y hagan de Cristo el Señor verdadero de su vida. Cambien para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.